Adelante. Jefe, siga, siéntese, ¿cómo está? José, ¿tienes el nuevo diseño que le pedí? Sí, mira, aquí lo estoy realizando, pero he estado viendo un nuevo diseño que tal vez te interesa. Mire, te lo presento. José, ya ese diseño pertenece a otra empresa. No, pero con ese diseño podemos ganar mucho dinero. ¿Tú crees? Sí, por cierto, vamos a ahorrar mucho que va a hacer. Estas son cosas que suceden todos los días, pero tenemos que tener en cuenta que existe algo que se llama la propiedad industrial y la propiedad intelectual. La propiedad es todo aquello que le pertenece a una persona que puede disponer de ella dentro de los términos legales. En Colombia encontramos estas dos propiedades, las cuales son los derechos y las garantías que se le brinda a un autor, ya sea de una obra literaria o de la materialización de un instrumento u objeto. A continuación hablaremos de manera más detallada todo en materia de propiedad industrial. No cabe duda de que uno de los asuntos de mayor actualidad en los países del tercer mundo, al finalizar el siglo XX, tiene que ver con el tema de ciencia y tecnología. El desarrollo de una tecnología apropiada a nuestro país resulta fundamental como factor de equilibrio en el nuevo orden económico internacional. Para tal fin, es vital el desarrollo local de una base científica adecuada y el acceso a la tecnología del mundo industrializado. Nuestra capacidad de negociación con el resto del mundo para obtener la transferencia de tecnologías requeridas se cumple dentro de un marco legal especialmente. Esto quiere decir que es un régimen legal de la propiedad industrial, es decir, el conjunto de normas jurídicas que propenden a la protección y estímulo del desarrollo tecnológico a través de las patentes de invención y las marcas de productos y servicios principalmente. En forma casi que imperceptible, Colombia cuenta desde hace un par de meses con un nuevo estatuto de la propiedad industrial. Tiene un origen en normas de carácter supranacional y que se trata de la decisión 313 del Acuerdo de Cartagena expedida en Quito el pasado mes de febrero y cuya del año en curso. En la nueva legislación se contemplan igualmente muchos cambios significativos. En materia de patentes de invención, se advierte en primer término un aumento en el plazo de vigencia hasta 20 años, 15 iniciales prorrogables por 5 años más. En el pasado, el término máximo de protección era el sumo de 10 años. Si se tiene en cuenta que en países como Colombia, más del 90% de las invenciones corresponde a extranjeros, tiene que concluirse que con la reforma en cuestión, la Comisión del Acuerdo de Cartagena duplicó con mano generosa la posibilidad de efectuar transferencias del capital al exterior por concepto de regalías. Sin que conozcamos evidencia alguna acerca de que el antiguo plazo de 10 años constituía un limitante para acceder a la tecnología de los países industrializados, o insuficiente estímulo para acometer domésticamente procesos de investigación. Por otra parte, a diferencia de la legislación derogada, se permite la patentabilidad de sustancias terapéuticamente activas y medicamentos o productos farmacéuticos distintos a aquellos que figuren como medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Por siempre, se consideró que este tipo de sustancias o productos vinculados a la salud humana no deberían gozar de beneficios de la explotación exclusiva por el inventor, de suerte que cualquier industria pudiese fabricarlos en interés de generar el beneficio de la comunidad. Por otra parte, la decisión 313 hace expresa la obligación del titular de la patente de explotar su invención. No podría ser de otra manera. El privilegio de la explotación exclusiva solo cobra sentido cuando la sociedad puede aprovecharse de la aplicación especial del medicamento. En fin, son todos estos asuntos que pueden ser asuntos de un mayor análisis y discusión. En tal dirección sería bastante provechoso que el país pudiera conocer oportunamente el sentido y el alcance de las negociaciones que se realizan en estas materias, tanto más ahora cuando el régimen supranacional del Pacto Andino ha dejado en libertad a nuestros países para celebrar convenios bilaterales o multilaterales para fortalecer los derechos sobre la propiedad industrial. Hablar de marca resulta algo complicado, aun cuando a diario hacemos uso de ellas para decidir el producto o servicio que adquiriremos. Y cuando nos referimos a la protección de las nuevas creaciones, el desconocimiento y las ideas erradas son aún mayores. En la actualidad, el sistema de patentes pertenece al derecho de la propiedad industrial.
Pero en el caso de que queramos proteger nuestra invención, ¿qué requisitos debemos cumplir para solicitar una patente? Para proteger los productos o procedimientos se requiere que cumpla con 3 características fundamentales o 3 requisitos. Primero, que sea novedoso. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya ninguna información previa de este en el mundo. Segundo, que posea nivel inventivo, lo que significa que la invención no se derive de manera obvia a la información anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Y el tercer requisito a tener en cuenta es que tenga aplicación industrial, es decir, que la invención pueda ser producida o utilizada a escala industrial. Bueno, el proceso consta de varias etapas. La primera de ellas es radicar una solicitud en la que básicamente se llenan unos campos de información de tipo formal, es decir, el nombre del inventor, cuál es el nombre de la patente. Se anexa básicamente toda la información necesaria para poder conocer a fondo en qué consiste la invención. Luego viene un examen de forma en el cual de pronto faltó algún dato. De este examen de forma depende que de pronto se pueda solicitar que se aclare alguna información o que se añada alguna que falte. Luego pasa una etapa de publicación. Esto se realiza en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual todos los terceros nos podemos enterar de manera permanente cuáles son las solicitudes de patentabilidad que se han realizado. Luego hay que proceder a hacer el pago del examen de fondo. Antes de esto, de poder realizar el examen de fondo, me refiero, se abre una etapa muy importante en todo este procedimiento, que es las oposiciones de terceros. Entonces, en cualquier parte del mundo puede haber un tercero que sienta que sus derechos están siendo vulnerados por una invención previamente registrada. Entonces, durante esta etapa los terceros pueden presentar oposiciones, lo cual llevaría a la negación de la patente. Posteriormente, y luego de que se cierra la etapa de las oposiciones a terceros, se realiza ya el examen de patentabilidad. Esto es simplemente que un experto se encarga de determinar si la patente realmente cumple con todos los requisitos. Esta es la parte quizá más técnica e importante, teniendo en cuenta que es un perito experto el que se va a encargar de determinar si realmente cumple con el requisito, especialmente el de nivel inventivo. Posteriormente, y luego haber agotado todas estas etapas, vendrá la decisión final, la cual podrá ser o patentar o no. Después de esto, ya concedida la patente, ya podrán haber pasado entre 2 y 3 años, o sea que es un proceso un poco largo. Viene una etapa en la cual ya se tiene la concesión de la patente, pero hay que pagar unas tasas de mantenimiento. Esto tendrá que ser pagado durante los 20 años de concesión de la patente y las tasas varían, se encuentran publicadas en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, nos encontramos con 2 clases de patente, con la patente de invención y con la patente de modo-utilidad. La patente es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de la invención. Esta proporciona derechos que permiten utilizar y explotar la invención. El propietario de la patente o titular de esta misma tiene el derecho de impedir que otros ofrezcan a la venta o importen la invención patentada sin permiso. Los beneficios que obtienen los titulares de esta invención es que pueden explotar durante 20 años dicha invención. La explotación consiste en la comercialización exclusiva, es decir, que el beneficio económico es para el titular de la patente. Ahora bien, la entidad encargada de otorgar las patentes es la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, existen unas condiciones con las que debe cumplir la invención para que sea protegida como patente. Encontramos que deben existir unas condiciones con las que debe cumplir la invención para que ésta sea protegida como patente. Encontramos que debe ser novedoso, que debe poseer nivel inventivo, que tal invención debe poder ser fabricado en cualquier industria. Por su parte, la patente de modelo de utilidad es el privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la invención de aquellas invenciones que consisten en una nueva forma. Estos son los únicos que pueden comercializar de forma exclusiva dicho invento durante 10 años, teniendo en cuenta que ellos tienen exclusividad por ser los propietarios o, entre comillas, los titulares de dicha patente o de dicha invención. El inventor, cuando tiene la patente, lo que tiene es un monopolio exclusivo de su propiedad.
él es el único que puede explotarla de manera autorizada. Eso quiere decir que cualquier tercero que desee explotar esa invención va a tener que solicitarle permiso previamente a través de la concesión de una licencia de uso. ¿Quién se puede beneficiar entonces de la creación de una patente? Solo el inventor. En Colombia, la entidad encargada de otorgar las patentes es la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. El procedimiento de concesión de una solicitud de patente está sometido a una serie de requisitos formales, por lo cual se requiere que el solicitante tenga cierto grado de conocimiento frente a las normas legales vigentes para hacer un adecuado y cuidadoso seguimiento del trámite. ¿En qué consiste el trámite? ¿Cómo se lleva a cabo el trámite? Pues en primera instancia se debe de presentar la solicitud ante la CIT. Luego de esto se debe hacer la respectiva publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. A partir de allí se dejan 30 días hábiles después de la publicación por si una persona o alguien quiere interponer una demanda o hacer alguna observación. Después de esto, la CIT comprueba si la patente en trámite posee novedad internacional. ¿En qué consiste esto? Pues la CIT hace una búsqueda a nivel mundial. Si después de la publicación no hay ninguna observación, las oficinas nacionales de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio deben de emitir el concepto de fondo. ¿Qué es el concepto de fondo? Pues es aquí cuando se niega o se concede la patente. En caso de que la patente sea negada, existe la posibilidad de la reposición. Ahora bien, también nos podemos encontrar con el diseño industrial, que es la forma bidimensional o tridimensional de un producto que le otorga una apariencia particular a esta. Mediante un registro de diseño industrial se protege únicamente la forma de los productos, ya sea bidimensional, como son los impresos que se aplican a productos tales como grabado o dibujo, o tridimensional, es decir, cualquier producto que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, cabe resaltar que los diseños industriales no son una clase de patentes, solo se asemejan en cuanto a la forma de protección de una labor intelectual. Sin embargo, difieren totalmente en su concepto. La patente aporta una solución a un problema técnico. Ahora bien, es importante resaltar que la protección que se le da a un registro de diseño industrial es de 10 años renovables contados a partir de la fecha de su solicitud. También podemos encontrar que no todas las invenciones son patentables, entonces hay productos que se pueden patentar y otros que no se pueden patentar. Encontramos que se puede patentar una formulación para un producto farmacéutico, una máquina o un procedimiento para la obtención de un producto. No se puede patentar bajo ninguna circunstancia el descubrimiento de seres vivos, los métodos matemáticos, teoría científica y los productos ya existentes. Estoy hablando en este caso específicamente de las patentes o de las invenciones que ya han sido patentadas. Para que un diseño industrial sea patentado, teniendo en cuenta lo anterior, deben cumplirse una serie de requisitos. Esos requisitos son novedad mundial por la autenticidad, visibilidad por la percepción que ésta puede tener en el entorno y por último, singularidad por la impresión o impacto que ésta pueda tener en la sociedad. Cabe destacar que la forma o diseño de un producto va ligado a la imagen corporativa de una empresa y por esa razón radica la importancia de la propiedad industrial dentro del tema de la propiedad intelectual, porque debemos cuidar la imagen corporativa de las empresas para que éstas no puedan atentar contra ella en cuanto a que se puede incurrir en los artículos 270 y 271 del Código Penal, que básicamente lo que hacen es describir conductas punibles para aquellas personas que atenten contra las marcas y las patentes de las empresas. Colombia no es un país donde existan unas altas tasas de patentabilidad, o más bien de inventores que deseen patentar. Esto porque en realidad hay unos costos que tienen que considerar. Como les mencionaba hace un ratito, todos los inventores cuando se les concede la patente tienen que pagar unas tasas de mantenimiento y esto es durante todo el tiempo de concesión, a riesgo de perderla. Esto es algo que el inventor, especialmente el inventor con escasos recursos, debe considerar. Dicho esto, he tenido el placer de estar presente en algunos procesos de solicitud de patentes y de posterior concesión en algunas empresas de Barranquilla. Tengo un caso, me reservo el nombre de la empresa, pero un caso espectacular porque ellos lograron dentro de su misma planta de producción
un empleado logró hacer una modificación dentro de la máquina que produjo una reducción de tiempo de producción entre 45 minutos a 25. En el mundo, el tiempo de producción estaba en un promedio de 40 a 45 minutos y aquí en Barranquilla se logró una reducción de casi la mitad de ese tiempo. Ellos se solicitaron la patente y ahora mismo no solo lograron ser más eficientes en la producción dentro de su fábrica, sino que ahora le venden a otras fábricas similares en el mundo ese invento. Conociendo entonces las minucias, el significado, el marco legal y los beneficios que brinda la propiedad industrial, le damos paso a nuestro segundo tema, pero no menos importante, la propiedad intelectual, que es el derecho que blinda a toda persona que personalísimamente le ha dado nacimiento a una idea que necesita ser protegida. Sin duda alguna, uno de los temas más importantes e interesantes del derecho comercial en general es la propiedad intelectual, debido principalmente a que esto es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y fue reglamentado en la Ley 23 de 1982 y además de ello se constitucionalizó en la Carta de Derechos de nuestra nación. No debemos perder de vista que el Código Civil en el artículo 671 dice que las producciones intelectuales que surgen del talento o del intelecto humano son propiedad de sus autores. Nuestro país cuenta con dos entidades que a nivel nacional protegen, digamos, la propiedad intelectual. Por una parte encontramos las que protegen la propiedad industrial, como lo son las marcas y las patentes, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por otro encontramos la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que en este punto nos compete, ya que esta tiene como misión proteger lo que respecta a derechos de autor. En retrospectiva, la Constitución de 1991 y a partir del artículo 93 superior estipula que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia prevalecerán en el orden interno. En este sentido, no hay que perder la noción de que hay unos tratados dentro del panorama o dentro del abanico de posibilidades que encontramos, unos tratados que son importantes y fundamentales a la hora de abordar el tema de derechos de autor. Estos son los siguientes. Primero encontramos la Convención Universal sobre Derechos de Autor, adoptada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952. Este tratado fue revisado en París el 24 de junio de 1971 y fue regulado o digamos que adoptado al régimen legal colombiano a través de la Ley 48 de 1985. En segunda instancia encontramos el convenio internacional creado por la Organización Mundial de Derechos de Autor, que fue adoptado en Estocolmo en 1987. Y por último, y no menos importante, la Convención Universal sobre Derechos de Autor para la protección de las obras literarias y artísticas en París de 1886. La propiedad intelectual es una disciplina normativa que busca la protección de la creación de obras intelectuales y de cierta forma que éstas puedan posibilitar una autenticidad a la hora de publicar estas obras y no plagiarlas o piratearlas. En resumidas cuentas, el derecho de autor lo que busca es la protección de dos derechos o dos tipos de derechos, como son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos derechos los cuales ningún artista puede ceder o renunciar bajo ninguna circunstancia. Por su parte, los derechos patrimoniales hacen referencia al contenido económico y explotación de las obras. Por ejemplo, que la obra sea comunicada públicamente o que sea transformada. Después del registro, los autores adquieren una serie de beneficios, entre los cuales están los derechos exclusivos. Estos pueden distribuir sus obras a quien mejor les parezca, y así se evitan las copias y aprovechamiento por parte de personas que no están autorizadas para su uso. El autor también empieza a adquirir unos beneficios económicos, de acuerdo a las obras y programas vendidos. El autor adquiere también una facilidad de registro y comunicación con todas aquellas personas que accedan a sus obras. También se le da una serie de soluciones, las cuales están formadas por empresas especializadas en seguridad. La protección que la ley colombiana otorga a los derechos de autor se realizan de todas las maneras posibles en donde se fueran a expresar las ideas. No requiere de ningún requisito y perdura durante toda la vida del autor, más de 80 años después de su muerte.
después de lo cual pasa a ser de dominio público. El registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor solo tiene como finalidad brindar una protección a los titulares del derecho. En el caso del software, la legislación colombiana lo asimila como una escritura de una obra literaria, permitido que el código fuente de un programa esté cubierto por la Ley de Derechos de Autor. La propiedad industrial, por otra parte, es la protección que se ejerce sobre las ideas que tiene la aplicación en cualquier actividad del sector productivo o de servicios. En Colombia, para finalizar y oficializar esta protección, se requiere de un requisito formal en la Superintendencia de Industria y Comercio y solo es válido durante algunos años para asegurar el monopolio de su explotación económica. Las diferencias fundamentales entre el derecho de autor y la propiedad industrial es que mientras que los primeros protegen los medios en donde va la creación y el ingenio artístico durante toda la vida del autor, más de un tiempo adicional, el segundo protege la idea pero solo en caso en donde se tenga la aplicación industrial y se realice por un tiempo limitado, para así asegurar la explotación económica. En ambos casos, después de pasada la protección, las creaciones pasan a dominio público, lo que significa que cualquier persona o empresa puede utilizarla sin permiso de nadie y sin tener que pagar por ella, pero sí reconociendo la autoría. Conociendo ya ambos conceptos, podemos llegar a la conclusión que la propiedad intelectual y la propiedad industrial constituyen un elemento esencial y fundamental para la protección de los derechos de autor. Nuestra legislación nos ha brindado un amplio marco jurídico para que el autor pueda gozar de los derechos de lo creado. Audio Jungle.